nos acompaña el abogado Mauricio Alarcón Salvador. Con él vamos a hablar sobre la desclasificación de la información del caso El Comercio. Doctor Alarcón, qué gusto tenerlo en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, un gran abrazo a la distancia para ti, Elvita, y para nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Conversamos un poco hace algunos días y luego de 6 años del asesinato de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega del equipo periodístico de Diario El Comercio en la frontera de Ecuador-Colombia, la Corte Constitucional aprobó la desclasificación de la información sobre este lamentable hecho. Una resolución muy esperada, doctor. ¿Qué significa esto? Son 6 años de impunidad, son 6 años en que no hay responsables, en que no se hace justicia por la muerte de Paul, Efraín y Javier en manos, sí, de un grupo terrorista que operaba en la frontera norte, pero también es probable por negligencia, acción u omisión de autoridades que estuvieron involucradas en ese tiempo. Creo que lo que se ha logrado en este caso, de que información que estaba indebidamente clasificada como reservada, no a disposición ni siquiera de la justicia, arrojará algunos datos que probablemente nos permitan ir un pasito más al frente de esa justicia que durante 6 años se ha venido persiguiendo, ¿no? Creo que es fundamental el hecho de que se ratifique lo que dice nuestra Constitución, que bajo ningún caso en el que estén vinculadas violaciones de derechos humanos, se podrá mantener esta información como clasificada, como reservada, como protegida, sino que debe estar a disposición de la ciudadanía, de las autoridades y obviamente en este caso de las partes interesadas. Doctor Alarcón, ¿por qué cree que tuvimos que esperar tanto tiempo, no solamente los familiares, personas cercanas a Efraín, sino también un país entero que se conmocionó por un hecho tan lamentable como este? 6 años. Porque muchos pensamos que esas declaraciones de buena voluntad, tanto en el gobierno de Lenín Moreno como en el gobierno de Guillermo Lasso, iban a funcionar en el sentido de desclasificar información y ponerla a disposición del país. Lamentablemente las ofertas nunca se concretaron y esto nos obligó hace varios meses, de la mano de las clínicas jurídicas de la Universidad San Francisco y también con un equipo liderado por el doctor Juan Pablo Albán, a llevar a cabo acciones ante la Corte Constitucional para lograr que la Constitución se respete, que los derechos de los familiares de Paul, Efraín y Javier también, y que finalmente podamos disponer de esto que aparentemente, como se ha venido discutiendo, es relevante. Actas de 3 sesiones, una en marzo, dos en abril, sus audios, sus transcripciones, sus listas de asistentes, que esperamos, como digo, arrojen algo de luz respecto del proceso que se ventila de investigación y quién sabe qué venga después referente al asesinato de nuestros colegas y hermanos del comercio. Y ya está la resolución de la Corte Constitucional, doctor Alarcón, pero también cuál es el plazo para que se entreguen estas actas, esta información que usted también señala, hay audios. Qué oportuna pregunta la que haces por una razón. Mucho se ha dicho en estos días, Elvita, en medios de comunicación, que hay un plazo de 30 días. Y lo cierto es que en la sentencia la Corte Constitucional ordena la entrega inmediata de la información hasta dentro de un plazo de 30 días. Es decir, hoy ya podrían entregarla. Hoy ya podría quien ejerce la Secretaría del COSEP, el Ministerio del Interior, convocar a una reunión y hacer la entrega como la propia sentencia de la Corte Constitucional establece. No creo que debamos esperar al día 6 de mayo para que recién las autoridades se den cuenta que debían cumplir la sentencia y entreguen información. Así es que la orden es de entrega inmediata. El plazo esperemos que no llegue hasta el último minuto para cumplirse. Y ha habido quizás un pronunciamiento desde el COSEPE, desde el ministerio en este caso, señalando de que ya están preparando la información, las actas para podérselas entregar. Hasta el momento no ha habido reacción alguna por parte del gobierno nacional. Queremos pensar que por la coyuntura, por la situación de las relaciones internacionales con México, la crisis que se ha producido al respecto, o incluso a propósito de la coyuntura que gira en torno de la consulta popular y el referendo. No obstante, hay que decirlo, este es un tema de derechos humanos que demanda mucha atención del gobierno nacional y por lo tanto esperemos haya algún pronunciamiento sensato en el marco del derecho y sobre todo en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional lo antes posible. Doctor Alarcón, y esta sentencia de la Corte, ¿qué más dicen? ¿Qué más consiste? ¿O solamente es en este caso la desclasificación de la información? Nosotros habíamos solicitado la desclasificación de la información y en ese sentido la Corte ha establecido
que ya la información ha sido desclasificada, que se debe entregar a los peticionarios, los familiares de Paul, Efraín y Javier, no solo las actas en lo que corresponde, en este caso, a su secuestro y asesinato, sino también los audios, sus transcripciones y las listas de asistentes, de tal forma que incluso ahí se pueda verificar que lo que se está entregando sea íntegro, ¿no? No haya sufrido mutilaciones o alteraciones. Además, la entrega no es una entrega cualquiera. En la sentencia se dice que esto debe darse incluso con acto de declaración juramentada y sobre todo rindiendo cuentas, porque se le dice a la autoridad responsable, en este caso el Ministerio del Interior como secretario del COSEPE, que necesariamente rinda cuentas dentro de los 5 días posteriores a la entrega de la información, diciéndole a la Corte Constitucional bajo juramento que ha entregado, cómo ha entregado y si ha cumplido o no ha cumplido con lo que se mandó. Entonces creo que eso es relevante. Y finalmente algo que puede pasar desapercibido, pero para quienes promovemos y defendemos la libertad de expresión y el acceso a la información pública es importantísimo, este llamado de atención que hace la Corte Constitucional al Ministerio de Defensa, a la entonces, porque ya no existe, Secretaría de Seguridad, y también al Ministerio del Interior respecto a que no se puede, en definitiva, decir que una información es clasificada o reservada porque a alguien se le ocurre, sino que se tiene que hacer esto con base en el principio de legalidad y, por supuesto, con base a ese fundamento que en la audiencia incluso se mencionó, que es una resolución que clasifica como reservada a la información que está siendo objeto de disputa, ¿no? Entonces, creo que ahí ese llamado de atención tiene mucha fuerza y sobre todo busca poner al derecho humano fundamental del acceso a la información pública en el lugar que corresponde. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios con el abogado Mauricio Alarcón Salvador. Y doctor Alarcón, pongámonos en el escenario, en este caso, de que se venza el plazo y pues no se entreguen las actas, la información por parte del COSEPE, del Ministerio del Interior en este caso. ¿Qué podría pasar? ¿Ustedes también pueden poner alguna otra acción o qué ocurre aquí si ellos incumplen esta sentencia? Por supuesto que sí, no nos olvidemos que hay una obligación de cumplir porque hay un mandato específico de la Corte al respecto y si las autoridades incumplen con esta orden de la Corte Constitucional, pues aún nos quedan caminos dentro del mismo sistema de justicia constitucional para forzar ese cumplimiento. No obstante, prefiero pensar que ante una decisión de un organismo tan alto dentro de la institucionalidad ecuatoriana, nadie se atreverá a contradecirlo, nadie se atreverá a incumplirlo y pues sobre todo, con miras a terminar la impunidad, a lograr justicia y sobre todo a tratar que los derechos y libertades fundamentales que han sido violados cesen en cuanto a su violación, se entregue la información y por supuesto las instancias que correspondan continúen con sus acciones para poder alcanzar esta justicia que durante 6 años he venido persiguiendo. Y ya lo hemos dicho, el caso del comercio en este caso pues conmocionó a todo un país. Doctor Alarcón, durante todos estos años, durante todo este proceso, esta lucha, porque también hemos visto a familiares de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega pues en las calles demandando justicia, respuesta por parte del Estado y también la desclasificación de esta información. Durante todos estos años, durante todo este proceso también, usted, ¿cómo lo ha venido analizando también esas falencias, esos temas en los que se ha atrasado la justicia ecuatoriana para en este caso revelar la verdad sobre el caso? No voy a hacer una distinción en particular porque creo que es el problema general de la justicia. Este caso está en impunidad como decenas o centenares de otros casos. La justicia actúa de manera selectiva como en decenas o centenares de otros casos. Lo que durante estos 6 años han padecido los familiares de Paul, Javier y Efraín es algo que en el país padecen miles de ecuatorianos. Justicia que tarda no es justicia. Justicia sesgada y que no actúa conforme a derecho no es justicia. Hay que limpiar esa podredumbre en el sistema judicial que ha venido haciendo de las suyas durante décadas, sobre todo si de por medio están derechos humanos fundamentales. Creo que lo importante en este caso, si es que efectivamente el resultado final es positivo en cuanto a poner fin a la impunidad, es que sirva de ejemplo para que otros tantos casos que se encuentran en situación similar puedan alcanzar justicia. Esperemos que así sea. Aún hay un largo camino que recorrer y, por supuesto,
desde el equipo de defensa jurídica y desde los familiares de Paul, Efraín y Javier y quienes estamos involucrados en este tema, siempre hemos dicho que iremos hasta las últimas consecuencias si es que dentro del país no se alcanza esa justicia. Eso implica incluso llevar al Estado ecuatoriano a instancias internacionales. Doctor, y hablando también de los familiares de Paul, Efraín y Javier, ¿ellos qué le han podido decir en este caso a ustedes, al equipo de defensa, frente a esta resolución de la Corte Constitucional? Comprenderás, Elvita, que después de 6 años y después de haber sido objeto de burlas, de incumplimientos por parte de las autoridades, aún hay escepticismo, aún hay pesimismo en cuanto a que se cumpla esta sentencia, en cuanto a qué habrá en el contenido. A nosotros nos corresponde pelear en derecho, seguir trabajando en estos temas y esperar que esa gana de que se haga justicia efectivamente quede satisfecha, ¿no? No, yo me pongo en el lugar de estas familias que durante 6 años han buscado justicia sin resultado y es bastante obvio que frente a esa falta de respuesta, frente a esa inacción y a esas burlas, uno piense que probablemente esto sea más de lo mismo. No obstante, quienes estamos de este lado preferimos ser optimistas y pensar que nos van a entregar toda la información, que los datos ahí contenidos van a ser relevantes para que la fiscalía haga lo que deba hacer y que finalmente, aunque transcurran aún algunos meses o quizá incluso unos pocos años, podamos ver que se hace justicia respecto de Paul, Efraín y Javier y que se genera esa memoria histórica para que un hecho tan atroz como este no vuelva a repetirse en nuestro país. Seguimos en esta entrevista con el abogado Mauricio Alarcón Salvador. Y doctor Alarcón, usted hace unos minutos mencionaba en este caso de que este tema también podría irse a instancias internacionales. En este caso, ¿cuál podría ser la respuesta de organismos internacionales frente a esto? No nos olvidemos, Elvita, que cuando todo empezó hace 6 años, hubo un otorgamiento de medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que la Comisión Interamericana creó un mecanismo especial de seguimiento que sigue lo que ha venido pasando durante los últimos meses. Hace pocas semanas tuvimos una reunión precisamente con la Comisión Interamericana para poder dar seguimiento a aquello que está siendo cumplido e incumplido por parte de las autoridades, tanto de Ecuador como de Colombia. Pero eso es un tema distinto al que podría activarse si es que la justicia ecuatoriana no actúa como corresponde, porque dejar en indefensión, en este caso a las víctimas, continuar violando sus derechos fundamentales y no garantizando esa justicia a la que todos tenemos derecho, pues hay una responsabilidad estatal que en este caso daría pie a una denuncia ante el sistema interamericano, llegando hasta las últimas consecuencias que, como ya sabemos, en muchos casos previos que se ha ventilado a propósito de Ecuador, han terminado a favor de las víctimas, en contra del Estado y sobre todo buscando por esa vía hacerse la justicia que nacionalmente se ha negado. Y también qué demuestra esto de que países como Ecuador en este caso pues tengan que acudir a instancias internacionales porque no hay una respuesta por parte de la justicia de su propio país. Con eso queda claro que, como lo hemos visto, y no solo en este caso, sino en los otros, a propósito de la coyuntura, la justicia tiene serias falencias. Ha sido víctima de la corrupción, ha sido víctima de los intereses particulares, de la infiltración, del narcotráfico, del crimen organizado, perpetuando la impunidad para que nadie sea sancionado. Llegar a esas instancias es simplemente una muestra más de lo que sucede dentro del país. Por ello es que es lamentable que cada cierto tiempo nos enteremos que el sistema interamericano, la Corte Interamericana, ha condenado a Ecuador a propósito de un caso. El más reciente, a una persona a la que se le sancionó penalmente incluso por colaborar y denunciar corrupción. Ese tipo de cuestiones son las que dejan también muy mal parada la imagen internacional de Ecuador, pero en buena hora por aquellas personas que no bajan la guardia, siguen peleando, trabajan para alcanzar sus derechos fundamentales y sobre todo, como digo, para que se haga justicia.
Doctora Alarcón, y ya también en la parte final, durante esta entrevista usted también hizo referencia al tema de la libertad de expresión, el tema de los derechos, como lo hemos mencionado, el caso del comercio nos conmocionó, pero así como este caso también hay muchos, se vive el tema de la injusticia en el país, vimos a decenas de familiares también pidiendo en las calles justicia por sus familiares asesinados o desaparecidos. ¿Cuál es también esa reflexión urgente que tiene que hacer el sistema de justicia ecuatoriano frente a todo este escenario que se vive de impunidad en Ecuador? Yo creo que no hay cosa más valiosa que la autocrítica, la autoevaluación, la depuración. Si hay que sacar malos elementos, hay que hacerlo. Si hay que asignar más recursos para que la justicia actúe más eficientemente, hay que hacerlo. Lo importante en este caso es que esa función judicial, que debe ser independiente para velar por la plena garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, pueda hacer su trabajo en las mejores condiciones. Que los jueces tengan el lugar que corresponde, que no deban venderse al mejor postor, incluso aunque éste esté vinculado al narcotráfico y el crimen organizado. Yo creo que este caso, como tantos otros que han sucedido en el último tiempo, nos muestran la necesidad urgente de trabajar por una verdadera justicia en el país, una justicia independiente, una justicia que no se vende, una justicia que privilegia los derechos generales por sobre los particulares, una justicia que no actúa de forma subjetiva, sino que aplica el derecho a los hechos concretos y resuelve. Una justicia como aquella que en muchos otros países alcanza niveles razonables y hasta muy superiores a los de Ecuador. Creo que hasta viendo buenos ejemplos a nivel regional de países hermanos, podríamos hacer mucho en este país, pensando en los ciudadanos por sobre cualquier otra cosa. Doctora Alarcón, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios que hacemos Corape. Muchísimas gracias por contarnos un poco más acerca de este tema de la desclasificación de la información del caso del comercio, que en este caso ya la aprobó la Corte Constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ustedes, Elvita. Un abrazo a la distancia para ti, un saludo de viernes y un buen fin de semana para toda nuestra audiencia de Corapi. Cuídese mucho, un abrazo. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio que ya regresamos.